pastor que entró por la puerta y me saludó, mis expectativas entonces quedaron muy bajitas por de abajo. Mire para acá. Este es de la familia Meyer, también sabe. Ojos azules, verdes, qué sé yo, blanquito, así que es de la línea de los Meyer por allá también. Al pastor Meyer lo queremos mucho, es de Argentina también, es pastor muy querido por nosotros también aquí. Así que el pastor Erwin Ernest trabajó en la Unión Argentina, en la asociación también de la Argentina Central varios tiempos. Su esposa Sandra, su hijo Alex, Evelyn y Lara, que ya se habían presentado anteriormente. Así que ellos vienen bajando desde la Asociación General por ir para acá, dando un recorrido. Y qué bien que puedan caer aquí. Regresa nuevamente el jueves a Argentina, mantengámoslos en oración. Así que les dejo con ustedes al pastor Erwin con ustedes. Muchas gracias, Juan. Hermanos, es una alegría enorme para nosotros poder estar aquí esta mañana adorando juntos como familia, compartiendo este tiempo sagrado, este sábado con ustedes. Así que realmente es un privilegio. Gracias, Juan, por la presentación. Un humilde servidor, gente que venimos, como bien decía Juan, viajamos hacia aquí como familia. Fuimos invitados, yo fui invitado como delegado, no, perdón, como invitado especial al Congreso de la GC, de la General Conference. Viajamos desde Argentina a Montevideo. De hecho, mi familia y mi esposa y nuestros hijos son uruguayos, somos uruguayos. No sé si conocen Uruguay, un país chiquito, ubicado entre dos gigantes, Argentina y Brasil. Da la costa contra el Atlántico, un país muy lindo también, chiquito pero lindo y de corazón grande. Y la iglesia nos llamó a trabajar en la Argentina, así que hace algunos años ya estamos trabajando allí en Argentina. Estuvimos trabajando, como bien decía Juan, en Mendoza, en Córdoba, esas provincias muy lindas. Y bueno, vinimos hasta el Congreso, viajamos a Montevideo porque allí era más barato el pasaje desde Montevideo que desde Buenos Aires. Así que viajamos a Montevideo, allí dejamos el auto en casa de unos amigos. Vinimos hasta Miami, allí alquilamos un carro, como le dicen aquí, un auto, allá le llamamos auto, aquí carro. Alquilamos un carro y nos fuimos viajando hasta San Luis, donde fue el Congreso. Allí en San Luis estuvimos unos días durante el Congreso, luego viajamos a Berrien Springs, allí a la Universidad de Andrews, conocimos la Universidad de Andrews, fuimos a Battle Creek también para conocer los comienzos de nuestra iglesia. Realmente una experiencia inolvidable, maravillosa, como familia nos llevamos muchos recuerdos en nuestra retina. De ahí viajamos, queríamos conocer habíamos escuchado hablar mucho de una réplica que hay en Kentucky del Arca de Noé, así que quisimos ir hasta ahí a conocerla, así que viajamos desde Michigan, de esa zona, hasta Kentucky. O sea, vieron que hemos recorrido bastante. De ahí nos fuimos hasta Columbia, Maryland. Allí visitamos la GC, visitamos también la división, las oficinas de la división norteamericana que no conocíamos. Visitamos también la Casa Blanca. Me preguntaba Juan si lo vi a Trump. Le dije que sí, lo vi. Había un hombre con una máscara sacándose fotos con la gente enfrente de la Casa Blanca, pero no era Trump. Así que estuvimos también allí. La verdad que un privilegio, hermanos, conocer todo lo que hemos conocido, recorrer todo este hermoso país. Walter Castro, ¿lo conocen el pastor Walter Castro? Él me había aconsejado cuando hablamos en una videollamada que hicimos, me aconsejó, yo le dije que ya había reservado un carro y me dice, no, te va a quedar chico, alquilá otro. ¿Por qué se te va a quedar chico? Y debo decirle que tenía razón. Solamente que dice, vas a hacer compra, vas a no sé qué, no sé cuánto. Solamente que yo le decía, sí, el problema que tengo es que cuando llegue a Uruguay, a mi auto, tengo que acomodar las cosas en mi auto después. Y mi auto no es mucho más grande que el que estoy alquilando. Entonces se me va a complicar. Ahí el Señor nos va a tener que dar sabiduría para ir acomodando las cosas. Pero realmente, repito, es un privilegio para nosotros como familia, para mí en particular también estar aquí para adorar juntos. Y lo que vamos a hacer, vamos a dejar de hablar de mí y vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, que es de nuestro Señor. Y para eso vamos a hablar sobre un tema que tiene el título de los 3 huertos. Y ya vamos a ver por qué. ¿Les parece que oremos, hermano, antes de comenzar?
Querido y buen Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí con mis hermanos adorando juntos tu nombre en las horas santas que has separado para adorarte. Señor, rogamos que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, el título se llama Los Tres Huertos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes? De paso soy un poco preguntón, ¿saben? Tengo el título de profesor también, así que soy un poco, me sale lo pedagogo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices, anhelan ser felices? ¿Puedo ver las manos? Todos, claro que sí, claro que sí. Es raro que haya una persona que no quiera ser feliz. Ahora, ¿cuál es el concepto de felicidad que tiene hoy el mundo? ¿Qué es lo que vende el mundo hoy? Normalmente lo que escuchamos es, o mejor dicho, vivimos en un mundo donde el hombre, la persona en sí, es el centro. Cada uno de nosotros somos el centro. Todo gira en torno a lo que me gusta, a lo que quiero. No sé si han escuchado esa frase, escucha tu corazón. Si te hace bien, hacelo. No sé si han escuchado ese tipo de frases. Seguí tu instinto. Hoy todo vale, todo es relativo. Si me hace bien, avanzo. ¿Se entiende? Eso es lo que hoy, el concepto de felicidad que el mundo ofrece. Un concepto de una cierta libertad sin demasiado compromiso. Sin embargo, Dios en su palabra nos ha dejado un manual, digamos. ¿Saben lo que es un manual de instrucciones? ¿Vieron que cuando ustedes compran un equipo, ¿saben lo que es un pasacassette, por ejemplo? ¿Saben cuántos conocen lo que es un pasacassette? Ahí se descubren generaciones, ¿no? Algunos hoy ya ni se conoce el pasacassette. Bien, ahí descubrimos un poquito la edad de cada uno. Por eso muchos no levantaron la mano. Está perfecto, está perfecto. Yo tenía un pasacassette y por no leer el manual lo enchufé directamente allí en aquella latitud que la corriente es 220, aquí es 110. Sí, la cara que hizo el hermano hice yo cuando vi lo que pasaba. De repente empezó a prenderse una luz y a salir un humo y claro, no estaba preparado para eso. Ese equipo no estaba preparado para eso, era otra corriente, otro voltaje y se empezó a quemar. Gracias a Dios lo pudimos salvar al equipo, pero se quemó. Entonces, ¿por qué pasó eso? Y no sé aquí cómo es la cosa, en aquellas latitudes no solemos buscar el manual antes. Nos buscamos el manual cuando ya se nos quemaron incluso el equipo, ahí recurrimos al manual. Bueno, mis hermanos, nuestro Dios nos dejó un manual. ¿Cuál es ese manual? La palabra de Dios, la palabra de Dios. El Señor nos dejó un manual de instrucciones donde está clarísimo qué tenemos que hacer si queremos ser felices. ¿Qué es lo que debemos hacer para ser felices? Y en ese manual, lamentablemente, muchas veces nos pasa que nosotros buscamos el manual ¿cuándo? Cuando está fallando algo, cuando tenemos algún problema, si no queda medio quieto, no sé si les pasa a ustedes, a mí personalmente a veces me pasa, que queda medio dejado de lado, entonces recurrimos a él solamente cuando precisamos algo, cuando realmente debiéramos tenerlo en un manual de consulta constante, porque siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Ahora, gente, hermanos, ese manual me dice que tenemos una falla, que esto que vemos, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, tiene una falla. ¿Cuál es? Jeremías 17:9, un versículo muy conocido por todos nosotros. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso, ¿se acuerdan? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Saben, hermanos, muchas veces, queremos buscar nosotros mismos las soluciones. Cuando la solución está ¿dónde? En Dios. Es recurrir a Él, a su palabra, a hacer su voluntad. Por eso, no es bueno que confiemos en nosotros mismos, sino confiar en la palabra y en Dios. De paso hay una frase, no conozco el autor, si alguno lo conoce me lo hace saber, pero es muy interesante. No es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. No es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Una frase no es mía, pero que me encantó cuando la vi.
Ahora bien, este manual normalmente lo dividimos en dos partes. Yo les propongo en esta mañana dividirlo en tres partes. Nosotros normalmente conocemos Nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Está bien? Hoy lo vamos a dividir en tres partes. Y estas tres partes son los primeros dos capítulos que vemos en Génesis, ¿sí? Los primeros dos capítulos. Luego, a partir de Génesis 3, comienza la historia del pecado. Cuando ingresa el pecado en la tierra, Adán y Eva pecan, todos conocemos la historia. Y luego termina la palabra de Dios los últimos dos capítulos, que son de Apocalipsis 21 y 22. ¿Está bien? ¿Por qué la dividimos así? Porque es el principio, Génesis 1 y 2, es el plan original que Dios tenía para los seres humanos, para esta tierra. Todo lo que pasa después es el plan B, podríamos llamarle, que Dios puso en marcha cuando ingresó el pecado en la tierra, ¿sí? Y al finalizar, ese Apocalipsis 21 y 22, habla de la tierra nueva, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere o está preparando para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Así que vamos a analizar desde ese punto de vista, pero lo vamos a hacer, el tema se llama, como le dije hace un rato, los tres huertos. ¿Por qué los tres huertos? Y ahí quiero preguntarle a ustedes, ¿cuáles serían los tres huertos de los cuales vamos a hablar en esta mañana? ¿Qué les parece? Primer huerto, ¿cuál sería? El Edén, muy bien, el huerto del Edén. El segundo, me estás leyendo, hay una cámara por acá. Getsemaní, muy bien. ¿Y el tercero y último? La tierra nueva. Esos son los tres huertos que vamos a estudiar tres huertos o jardines, como le quieran llamar. Vamos a estudiar entonces el Génesis, ¿verdad? Lo que sabemos del Génesis, solo 2 capítulos hablan del origen de la tierra, de lo que era el Edén en aquel momento. Después vamos a estudiar el Getsemaní y luego vamos a estudiar, ¿qué cosa? La tierra nueva también. En eso nos vamos a enfocar. Ahora yo pregunto, ¿qué tienen en común estos tres jardines o huertos? ¿Qué tienen en común? ¿Quién me sabe decir? Otro que me está leyendo. Jesús está presente en cada uno de ellos. Jesús estuvo presente, la Biblia lo dice allí en la creación, ¿sí? Por su palabra, fue el verbo, ¿verdad? Fueron hechas todas las cosas. Jesús estuvo presente allí en el Génesis, en la creación. Estuvo presente en el Getsemaní, ya lo vamos a estudiar. Y estará también en la tierra nueva con nosotros. Eso es lo que tienen en común estos tres jardines o huertos, la presencia de Jesús en cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a comenzar con el Edén. Allí en Salmos 33, versículos 6 hasta el 9, o 6 y 9 para no para tanto tiempo, después lo pueden leer tranquilos. Dice así, Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice el versículo 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Interesante, ¿no? Él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho poder, poder de crear de la nada. Poder de ordenar las cosas. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Se acuerdan en Génesis 1:1? ¿Qué dice allí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí comienza a crear. ¿Saben, mis hermanos? Primera reflexión, ya lo vamos a repetir luego en la conclusión del tema. Pero primera reflexión, si tu vida está desordenada y vacía, si estás en tinieblas, la palabra de Dios tiene poder para transformar, tiene poder para crear cosas. La palabra de Dios tiene poder. A veces no recurrimos a ella como lo que es realmente, pero es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que transformó, que creó de la nada el Génesis, está disponible para nosotros hoy. Ahora bien, ¿qué más conocemos del Génesis? Allí de ese jardín. ¿Qué más conocemos? ¿Creó qué cosa? Los seres vivos. ¿Qué más creó? Los mares, los peces, los árboles. ¿Qué había en el Edén? ¿Qué sabemos del Edén? ¿Qué es lo que había?
conocemos también por referencia, ¿verdad? Que creó ¿qué cosa? Dos grandes instituciones. ¿Cuáles son? El matrimonio, ¿verdad? Varón y hembra, hombre y mujer, no porque la palabra hombre se refiere a los dos, varón y mujer, los creó, ¿verdad? Varón y hembra, dice el texto, lo creó. ¿Y cómo? A imagen y semejanza de Dios. ¿Saben? Satanás se ha encargado, y lamentablemente con éxito, en destruir la imagen de Dios. Una de las semejanzas que tenemos como hombre, como varón y mujer, es el poder de crear vida a través de nuestros hijos. Que el Señor nos dio ese regalo hermoso de poder hacerlo. Y eso era el propósito del Señor, que nos multiplicáramos, que fuéramos familia. Y ahí creó al hombre, la mujer, el matrimonio y la familia, la base de la sociedad que también lamentablemente ha sido bastante vituperada, ¿verdad? Bien, ¿qué más vemos en el jardín del Edén? El matrimonio, ¿qué cosa? El sábado, ¿se acuerdan? Creó el matrimonio, así Génesis 2:24, creó el sábado, Génesis 2, del 2 al 3. Podemos buscarlo, si tienen sus Biblias allí, me pueden acompañar. Génesis 2, es importante leerlo, que cada uno lo vea en su Biblia. Dice el capítulo 2, versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado, el matrimonio, son las bases, los fundamentos, antes de entrar al pecado, los fundamentos que hoy tenemos, que hoy sostienen todo lo que conocemos. Y saben, a través de la teoría de la evolución empezaron a temblar estos fundamentos, y hoy en día ya están prácticamente secularizados. La gente no se acuerda de esto, no lo tiene en cuenta, a menos que tengamos acceso a la palabra de Dios y lo estudiemos. Pero son los fundamentos de nuestra fe, de nuestra creencia, el Génesis. Si tenemos alguna duda, es bueno acercarnos al Génesis y ver cómo fue la creación, cómo fueron los principios de la creación. Bien, vimos. Ahora, ¿qué más había en ese jardín del Edén? Que fue un poco el problema que trajo el problema donde hoy estamos. ¿Qué fue? Habían dos árboles, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Me hablaron juntos y se me complicó. El árbol de la vida, bien, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que el Señor les había dicho, ¿qué cosa? Exacto, no se acerquen, pueden comer, ¿se acuerdan? ¿De qué cosa? De todo árbol podían comer, menos de ese. De paso, esta premisa, gente, el Señor la utiliza en cuanto se trata de obediencia. Si nosotros vemos, de todos los árboles allí en el Edén, podían comer, de todos los árboles que dé fruto, menos de uno, que era de la ciencia del bien y del mal. Estaba el árbol de la vida también. Cuando hablamos de obediencia también en el tema del tiempo, en el espacio-tiempo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo descansarás. Y la misma premisa se usa también para el diezmo, ¿sí? Del 100%, el 10% es para el Señor, que es la mínima parte, como dice allí también, lo encontramos en la tradición judía, era el mínimo, el 10%, pertenece a Dios. O sea, en obediencia. Y aquí vemos de nuevo lo que dice este manual que el Señor nos ha dejado. Ahora bien, yo pregunto, y esto es un ejercicio que me gusta hacer para reflexionar en cuanto a lo que hacían el sábado. ¿Qué hicieron Adán y Eva recién hechitos ese primer sábado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Se pusieron a pensar alguna vez qué hicieron Adán y Eva ese sábado? ¿Qué les parece? Piensen. ¿Qué pudieron haber hecho? Yo pregunto, ¿habrán ido a descansar, a dormir la siesta? Estaban recién hechos. ¿Tenían fuerza o no? Claro. ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán ido a hacer hora misionera, a hacer actividad misionera? No había nadie, estaban ellos solos. ¿Habrán ido a visitar enfermos? No. Y a ver, gente que no me escuche, Pastor Byron, no estoy diciendo que no haya que hacer esto. Se entiende bien, ¿verdad? No digo que no haya que hacerlo, solo que es bueno hacer el ejercicio de en ese momento, ese primer sábado donde no había pecado, donde el ser humano estaba recién hecho a imagen de Dios, hablaba cara a cara con Dios, tenía un vestido de luz que lo cubría, pero tenía acceso directo a Dios.
¿Qué hicieron? Sí, tal cual, yo opino, ¿cómo es su nombre? Nancy. Nancy, yo opino igual. Yo creo que ese primer sábado salieron los dos, no solo los dos, ¿con quién más? Con Cristo Jesús. Salieron a caminar y todo, me imagino que todo, sobre todo a Eva, que fue creada un poquito después, todo le llamaría la atención. Los ojos, me imagino, grandes, abiertos, caminando, explorando, mirando las hermosuras, las bellezas que el Señor había hecho para ellos, para que disfruten, para que se deleiten, para que gocen. Ese era el plan de Dios. Es bueno hacer este ejercicio, hermanos, porque para eso hizo Dios el sábado. Para eso hizo Dios el sábado. Para estar con Él, en comunión con Él, con la naturaleza y por supuesto hoy en día con nuestros hermanos. Y si tenemos algún familiar enfermo, alguien, visitémoslo. Es la voluntad de Dios. Pero el sábado está hecho para estar en comunión con el Señor. Comunión estrecha. Dedicar estas santas horas a escuchar su palabra, a adorarlo, a admirarlo a través de la naturaleza. Pero sobre todas las cosas, estar en comunión como familia con Él también. ¿Sí? Para eso fue creado el sábado. Ahora bien, ellos estuvieron con Jesús, caminaron por el huerto, disfrutaron juntos, como decíamos, pero los ángeles le habían aconsejado a Adán y Eva, ¿qué cosa? A que no se separen entre ellos dos. Esto lo dice la hermana Juan, la sierva del Señor, a no separarse. Lamentablemente, cuando ustedes leen el texto, los encuentran separados. Está Eva sola y es tentada. Si hubieran estado juntos era más difícil, pero no hicieron caso al consejo de los ángeles. Lo visitaron los ángeles y le contaron de la rebelión que había en el cielo y le aconsejaron a no separarse a fin de resistir la tentación. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó. El hombre peca, desobedece y comienza todo lo malo que hoy conocemos. Muchas veces nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte de un ser querido, de un hijo, de una madre, de un padre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? No era el plan de Dios. Nos tiene que quedar claro que no era el plan de Dios lo que estamos viviendo. El plan original de Dios era que estemos en un hermoso jardín disfrutando con su presencia. ¿Se entiende? Ese era el plan de Dios. Que estemos en un hermoso jardín disfrutando con Él de la belleza que Él creó para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero bueno, el hombre peca y comienza todo lo que hoy ya conocemos. Pero es importante, gente, que la primera, se pueden olvidar de todo lo que dijimos antes, pero lo primero que tienen que recordarse, anótenselo, es el Señor nos creó para estar en un hermoso jardín, no era su planeta. Si bien hizo previsión para esto, no era su plan original. Ahora bien, vamos a hablar del siguiente jardín. ¿Cuál era? El Getsemaní. Vamos a ver allí a Jesús en el Getsemaní. Vamos a buscar Mateo 26, capítulo 36 al 46. Mateo 26, capítulo 36 al 46. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tienen? Es importante que lo tengan. Bien, dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar. ¿Con quiénes ellos? Con los discípulos, ¿verdad? Estaba allí. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Saben? Quiero que alguien me ayude a leer Marcos 14, 36. ¿Alguien que lo quiera leer puede ser? ¿Algún voluntario? Perfecto. Y otro, si puede leer, Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Otra persona. ¿Está bien? Sí. Gracias, mi hermana. Otro que lea Lucas 22, 44. ¿Quién lo puede leer? Sí. Gracias, Juan. Hermanos, pregunto, ¿Jesús quería morir? No. ¿Quería morir? No. 3 veces suplica. Y los diferentes evangelios lo relatan de diferente manera. Marcos diciendo, Abba, Padre, papito, si fuera posible, pasa de mí, ¿qué cosa? Esta copa. Lucas lo describe médico como un sudor como gotas de sangre. Un estrés, una agonía impresionante. Jesús no quería morir. No quería morir. Yo no sé si ustedes vieron la película La Pasión de Mel Gibson. ¿La vieron? Bien. Como toda película de Mel Gibson hay que ponerse lejos del televisor porque salpica sangre, ¿no? Es un poco agresiva, ¿o no? Sí. Bueno, pero hay una escena que a mí me encantó, una escena que es, no sé si van a recordar, cae una gota del cielo y cuando toca en la tierra se hace como un terremoto allí y ahí se rasga el velo. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Saben? Esa escena describe perfectamente, a mi juicio, lo que pasó, porque es una lágrima de Dios Padre por su Hijo. Porque, ¿saben? Es fácil decirle a tu hijo que no cuando le hace mal o cuando hay algo malo de por medio. Pero cuando te pide algo que no se lo podés dar, que no merece eso, y la respuesta es un no, ahí es difícil. Ahí describe esa escena lo que sufrió la Trinidad, no solo Dios Padre, el Espíritu Santo, lo que sufre la Trinidad en ese momento de separación, desde que Jesús muere, a esos 3 días que estuvo sepultado, estuvo Dios quebrado. La Trinidad estuvo rota. Dios se separó. ¿Se entiende lo que digo? Es impresionante y emociona, pero es así. Y saben, Jesús no quería morir. Y saben, a veces nosotros no entendemos y reclamamos por cuestiones que nos pasan y que a veces hasta tenemos razón y por qué nos pasa esto y lo otro, pero el Hijo de Dios, Jesús, recibió un no por respuesta. Y a veces nosotros nos creemos que no merecemos un no. El Hijo de Dios recibió un no por respuesta. Él no quería morir. No quería morir. Y la copa que él dice, pasa de mí esta copa, era la copa de la ira de Dios que habla Apocalipsis. Era la copa de separación que separa al hombre de Dios. Es la segunda muerte, la que no tiene vuelta atrás. Porque si nosotros morimos ahora, estamos a tiempo, el Señor volverá y lo va a hacer. Y seremos resucitados. Si morimos con la esperanza y la fe puesta, la vista puesta en los ojos de Jesús. Pero él no quería morir, no quería morir. Ahora, si nosotros, seres humanos,
Nosotros, hermanos, queremos llegar a la tierra nueva, queremos llegar a la tierra prometida. Cada día tenemos que pasar por el Getsemaní, porque lo que hizo Jesús en el Getsemaní fue negarse a sí mismo. Fue negarse a sí mismo por vos y por mí. Y lo que sostuvieron a Jesús en aquella cruz no fueron los clavos, fueron nuestros nombres. Y la decisión que toma Jesús por morir por vos y por mí, lo hizo en el Getsemaní. Es cierto que hubo un concilio en el cielo, que no podía ser otro, tenía que ser Jesús. Ángeles se ofrecieron para venir en su lugar, no podía ser, tenía que ser Jesús. Pero la decisión de morir por vos y por mí fue en el Getsemaní. Fue allí donde toma la decisión de entregarse por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Por uno lo hubiera hecho. Entonces, lo que consoló a Jesús aquella noche con ese tremendo estrés, llorando, derramando lágrimas de sangre, sudor de sangre, lo que consoló fueron nuestros nombres, hermanos. Fue tu nombre y el mío lo que consoló a Jesús aquella noche. Y repito, a veces nos cuesta, pero cuando la respuesta de Dios a una oración sea que no, que va a pasar, si no te pasó, te va a pasar. Si la respuesta de Dios es un no, acordate de Getsemaní. Acordate de Getsemaní, porque a Jesús mismo, el Señor, le tuvo que decir que no. ¿Se entiende? Acordate de Getsemaní. Y por último, gente, y vamos a la parte más linda quizás, la esperanza que todos tenemos de ver esa tierra nueva, gloriosa, que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. ¿Qué sabemos de la tierra nueva? Hoy nuestro hermano leyó allí un versículo antes de orar. ¿Se acuerdan cuál era? El que oró se va a acordar, seguro. ¿Cómo era? Apocalipsis 21:4. En Apocalipsis 21 vemos un reflejo, destellos de lo que será la tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Dice allí Juan, vi un cielo nuevo, capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Saben, hermanos, no hay nada más que dé más paz, más tranquilidad, el que seamos conscientes que somos hijos de Dios. Hoy a la entrada allí Grace, de paso excelente recepcionista, Grace nos saludó a mi esposa, a mis hijos, a mí, y nos recordó esto. Somos hijos de Dios, príncipes y princesas, hijos del Rey. ¿Sí? No olvidemos esto, es muy importante tenerlo presente. Y saben, por último, ya como conclusión, lo que decíamos hoy al principio, si tu vida está desordenada o vacía, la palabra de Dios puede cambiar las cosas. Lo hizo en el Génesis, en el origen. La palabra de Dios puede cambiar las cosas. Si estás lleno de tinieblas, la palabra de Dios da luz, puede cambiar tu vida. Si estás orando por una situación particular y sentís que la respuesta de Dios es un no, acordate de Getsemaní. El mismo Jesús recibió un no por respuesta. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir un no? Eso sí, sigamos confiando, es Dios, es Dios. Y si algo no permite, algo que deseamos, que nos parece que es excelente, que va a cambiar nuestra vida, el Señor nos dice que no, confiemos en Él. Por algo serán las cosas. Dejemos nuestra vida en sus manos. Y por último,
Nuestra esperanza no está en un ser humano, no está en un poder político. Nuestra esperanza se basa en la palabra de Dios, en la promesa que nos hizo y que va a cumplir una tierra nueva, sin dolor, sin muerte, sin llanto, nuestra casa. Que el Señor nos bendiga. Bien, nos vamos a poner en pie para cantar este himno. Antes de la música, queremos agradecer al pastor por este hermoso mensaje. Muchas veces pasamos por alto regresar nuevamente a nuestras raíces y ver cómo Cristo desde el comienzo ha estado interesado en nuestra salvación, y realmente estamos agradecidos al pastor y a su familia que ha estado con nosotros, a Dios primeramente, obviamente, y luego al pastor que el Señor lo usó para que trajese este mensaje. De Dios tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre por amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable raudal. Fuera a ti está todo el mal y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para expresar su gran amor. No bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Sé que el mundo pasará con cada trama y gran canal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Amor de Dios brota
Querido y buen Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado escrito en esta carta de amor cuál es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a encontrar el propósito en nuestra vida para servirte, para ser felices, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, Señor, en oración, rogando perdón por nuestros pecados, para que ese día glorioso, cuando tú vengas a buscarnos, que rogamos sea muy pronto, podamos estar los que estamos aquí, mucho pueblo más, con la vista al cielo, diciendo: esto es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.